En esta noche el título de mi prédica es Rescatado del pecado y la maldad. Rescatado del pecado y la maldad. Entonces Cristo vino a este mundo para rescatarnos del pecado y de la maldad. Y creo que esto es tomado de una carta única, estas palabras, la carta a los Gálatas. Algunos dicen que aún es una carta dulce, con un pensamiento ardiente. Por buenas razones se dice esto. No les voy a decir las razones, pero es una carta única con un tono ardiente y dulce. Y Pablo expande la singularidad del Evangelio. Él nos está anunciando la hermosura del Evangelio en esta carta, la grandeza del Evangelio, la importancia del Evangelio. Y Gálatas, esta carta ha sido llamada la carta magna de la libertad cristiana esta es una carta hermosa, aún antes de que empiece a hablar de estos versículos que he leído. Esta carta ha sido instrumental e influencial en la vida de muchos hombres piadosos. Martín Lutero, por ejemplo, el reformador alemán, le llamó a esta carta Mikati, que era el nombre de su esposa. Entonces él estaba casado con esta carta. Si tú nunca has leído lo que él ha escrito, la esclavitud, y él habla acerca de cómo es que nosotros estamos esclavizados a nuestros pecados, a no ser que seamos liberados por el Señor Jesucristo. Tal vez estamos libres en este mundo, pero estamos esclavizados al pecado. Juan Calvino también ama esta carta, John Knox de la misma forma, Jonathan Edwards. Podríamos hablar de muchos nombres de personas que han sido bendecidas por esta carta de Pablo que escribió a los Gálatas. Y en el versículo 1, Pablo está defendiendo su apostolado. Él es un apóstol. Él está anunciando sus credenciales. Yo no recibí mi llamado de hombres en plural, ni tampoco de un hombre. Él está diciendo que nos está hablando por inspiración. Dios le ha dado estas palabras. Dios le ha inspirado para que él escriba esta carta, para ayudarnos, para poder entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también esta carta es una carta que corrige nuestro punto de vista. Está corrigiendo el punto de vista de que dice que puedes tener a Cristo y algo más. Antes que continúe, por favor, esto es muy importante. Cualquier cosa más Cristo te lleva a nada. Lo cual significa que tú y yo sabemos que para ser salvos tenemos que creer solamente en la obra de Cristo Jesús hecha en la cruz del Calvario, sin adicionarle nada. De lo contrario, vamos a arruinar la salvación. Por eso digo que esta carta es para corregir nuestro entendimiento de qué es el verdadero evangelio. El énfasis en esta carta es en los pros. Y hay 10 veces, si tú quieres, por ejemplo, estudiar qué es lo que Gálatas enseña. Esta carta enfatiza acerca de la cruz del Calvario. Por lo menos en 10 veces en esta carta se menciona la cruz, la obra del Calvario, y por qué es que Cristo fue al Calvario y cómo es que somos salvados de la condenación debido a la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Entonces el énfasis de esta carta es acerca del Calvario, de la obra redentiva de Cristo Jesús, redentora. Y yo sé que esta es una introducción larga, pero algo más. Los 5 versículos que vamos a considerar en este tiempo que tenemos están llenos de la presencia de Dios.
y más después tú puedes contarlos por ti mismo. Dios el Padre, con los pronombres, está mencionado por lo menos 5 veces. Pero el Señor Jesucristo también es mencionado por lo menos 5 veces. Entonces, 5 versos. Y en cada versículo entonces hay casi un martilleo que nos dice, escucha a Dios, escucha al Señor Jesucristo. No es solo un hombre, escucha a Dios. Él es Dios, escucha a Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Salvador. Y como dije, en realidad mi título es Rescatado del pecado y de la maldad. Si tú estás acá y nunca has encontrado al Señor, nunca le has clamado para que te ayude, verás, la vida cristiana no te hace miserable. Es el mundo que te hace miserable. La mayor parte del tiempo la gente dice que si voy a ir a la iglesia, si voy a creer en el Señor, no voy a poder hacer esto, lo otro, no voy a poder ir a este lugar. Pero no es acerca de esto que la vida cristiana es. Una vez que tú conoces a Dios, por supuesto, hay lugares a los cuales no vas a ir, cosas en las cuales no vas a pensar, cosas que no vas a mirar. Pero el Evangelio es para hacernos gozosos. Y sí, sabemos cómo ser alegres y serios también, pero nunca pienses que si tú crees en el Señor Jesucristo tu vida se va a arruinar. El mundo es el que hace tu vida triste. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mis pecados puedan ser perdonados? ¿Cómo puedo hacer que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Estos versículos nos dan la respuesta. Entonces, el primer verso del cual quiero hablar es el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. La gracia y paz. Pablo ha escrito como 13 o 14 cartas en el Nuevo Testamento, pero no hay, ninguna de estas son similares o iguales. Sin embargo, hay algo que se repite una y otra vez. Él junta estas dos palabras, gracia y paz. No hay ninguna de las cartas de las que él ha escrito, incluyendo a Hebreos, donde él no mencione las palabras paz y gracia. ¿Y por qué es que te digo esto? Porque es importante. La paz fluye de la gracia. Y es interesante que en la palabra de Dios nunca es revertido. En la palabra de Dios tú no encuentras un solo versículo en el cual diga paz y gracia. Siempre están juntados en este orden, gracia y paz. ¿Y sabes por qué este mundo está en caos? ¿Por qué hay tantas tragedias? Porque la gente está tratando de revertir el orden. Quieren paz sin gracia, quieren paz sin Dios, quieren paz sin conversión, quieren paz sin fe en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, no hay paz para el malvado. Y todos somos malvados, a no ser que hayamos sido reconciliados con el Dios vivo, habiendo encontrado la conversión, habiendo confiado en el Señor Jesucristo. Entonces la gracia habla de qué? La gracia habla de el amor inmerecido de Dios para nosotros. Habla del favor inmerecido de Dios para nosotros. En realidad, la gracia es injusta, se nos da de una forma gratis. Entonces, te voy a decir que si tú esta noche vienes al Señor Jesucristo en fe y en arrepentimiento, no vas a poder decir, Dios, he contribuido algo a mi salvación, he adicionado algo, he traído algo en mis manos. No, porque Dios lo hace todo. La salvación en Jonás capítulo 2 se nos dice que la salvación es de Él, de Dios. Entonces yo no puedo contribuir en absoluto a mi salvación. Es por eso que decimos que la gracia es gratuita e inmerecida. No puedo contribuir. Yo no lo merezco. Es el don gratuito de Dios. Esto es de lo que la gracia nos habla. Ahora, vamos a, tal vez solamente en esta palabra paz podríamos hablar en esta noche. Cristo, en Isaías capítulo 9, se le llama a Cristo el príncipe de paz. En Juan 14, cuando Cristo está hablando a sus discípulos,
¿Sabes cuál es su legado, su herencia para sus discípulos? Les dice, mi paz os doy, no como el mundo. El mundo te puede decir, ven, ten paz, ten tranquilidad, ten serenidad, pero el mundo nos atrae para asesinarnos. Eso es lo que el mundo hace con nosotros. Pero cuando el Señor Jesucristo te dice, ven, te voy a dar mi paz, Él nos da una paz que va a quedarse en nosotros por siempre, una paz que pasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento. Si puedo hablar en esta noche a los jóvenes, sabrás cuando vienes al Señor Jesucristo, tú crees, cuando todavía eres joven, aun cuando eres niño, entonces vas a ser salvado de tanto dolor. Pregunta a las personas mayores que han probado el mundo, que han probado lo que estas cosas del mundo les ofrecen, el daño que ha hecho a tu alma, a tu pensamiento, a tu mente. No, no hay esperanza en este mundo. Los dolores. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando eres joven, te vas a salvar de tantas tragedias y el Señor Jesucristo en su misericordia te va a proteger. A veces yo sé que los jóvenes dicen, tú no quieres que yo disfrute la vida, pero puedes disfrutar al Señor, si puedo decirlo de esta forma. Y a menudo decimos que el mundo es, es como, es como algo que no tiene gusto. Así es el mundo, como un chicle que tú lo mascas y después se pierde el gusto. Querido amigo, ven a Cristo, Él te da paz. Y esa paz, como dice en Colosenses capítulo 1, fue procurada para nosotros en la cruz del Calvario. Cristo compró esa paz por nosotros. Y Cristo es nuestra paz. Efesios capítulo 2 dice, Cristo es nuestra paz. Él nos da esa paz. ¿Por qué? Porque Él mismo es el príncipe de paz. No podemos hacer lo suficiente para agradarle. Juan capítulo 1, en su plenitud, dice que nosotros hemos recibido gracia por gracia. Y en Él, en el Señor Jesucristo, cuando el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de la gracia y de la paz. Nosotros no podemos contribuir nada ni darle nada a Dios. La salvación es por pura gracia y nos da paz. Puedo tal vez apasionarme hablando de estas cosas, pero podría desafiar, por favor, a alguno de nosotros. Busca al Señor, busca su gracia, busca su paz sin tardarte. ¿Sabes qué es lo que Dios hizo por nosotros? Que cuando nosotros éramos pecadores, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para darnos gracia y paz. Pero si tú miras a Gálatas 1, el versículo que estamos leyendo, también lo hizo para que Dios se convierta en nuestro Padre. Que Dios, mi Padre, el que llena la tierra y los cielos, que Él lo hizo de una forma condescendiente, se volvió un hombre como tú y yo, y sin pecado. No hay religión, y yo he estudiado todas las religiones, no hay religión que te dé una gracia libre y te dé vida eterna, que te dé una relación con Dios y ser perdonado por siempre. Esto es lo que el Evangelio nos da. Tengo que continuar porque hay bastante por hablar. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el Salvador que se entregó a sí mismo. Ahora hemos hablado de la paz y de la gracia que no debe ser revertido y ahora encontramos al Salvador que se entregó a sí mismo. Verás en estos 5 versículos son centrados en Dios y también encuentras el título del Señor Jesucristo. Estos versículos hablan de Él como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Este es el hombre que se entregó a sí mismo. Y aquellos de nosotros que estudiamos historias, sabemos que en la época de los romanos, en la era de los romanos, miles de personas fueron crucificadas. Eso no había nada grandioso acerca de eso. Pero verás, el que se entregó a sí mismo no es un mero hombre caminando en las tierras. Él es el Señor Jesucristo.
el Señor Jesús means Dios salva, y Cristo significa el ungido, el elegido, el designado, el ungido. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario porque Él eligió hacerlo. No hubo retinencia en Él. Él voluntariamente lo hizo. Entonces la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, tengo que decirte esto, fue una muerte voluntaria. Él fue a la cruz del Calvario por sí mismo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue reemplazante, podríamos decirlo, vicaria. Significa que Él murió en la cruz del Calvario por otros que confiarían en Él. Pero en tercer lugar, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue victoriosa. Fue un triunfo, no fue una tragedia. Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Él no murió en la cruz del Calvario como una víctima o como un mártir. Él murió como un victorioso. Cristo el victorioso. Y así es como tú tienes que ver a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Él voluntariamente fue a la cruz y murió en esa cruz porque Él quería hacerlo. Hay muchos versículos. En Titos capítulo 2 se nos dice: Cristo se entregó por nosotros para que Él pueda redimirnos de todas nuestras iniquidades. Y en Efesios capítulo 5 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Fue un ofrecimiento y un sacrificio a Dios. Primera de Timoteo dice, capítulo 2, este es el versículo clásico que uno debe memorizar. Hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, el hombre, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo se entregó a sí mismo como una fianza por pecadores. Ahora, todos estos versículos dicen que Cristo se entregó voluntariamente. Él no fue jalado, no fue forzado, no fue obligado. Podríamos multiplicar estas palabras. ¿Sabes, amigo? Hay muchas palabras, hay muchas ocasiones a medida que tú lees el Nuevo Testamento en las cuales Él tenía la oportunidad de evitar la cruz. Pero Él fue a la cruz. Y muy a menudo menciono en esta iglesia, Cristo no fue a la cruz con la cabeza baja, sino con la cabeza en alto, porque Él era victorioso. Él sabía. En Lucas se nos dice, capítulo 9, Él fue firme a Jerusalén, con la cabeza en alto. Entonces el Señor Jesucristo es el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas. El Señor Jesucristo es el novio que da su vida por su novia, la iglesia. El Señor Jesucristo es el maestro que entrega su vida por sus siervos, y sus siervos son transformados y cambiados y se vuelven sus amigos, los amigos de Cristo. Él tuvo compasión de nuestra condición, Dios, y envió un Salvador. Pero mira nuevamente el versículo, el cual se dio a sí mismo. ¿Por qué es que Cristo vino? Entonces hablamos de la gracia y de la paz, hablamos del hecho de que Cristo se entregó a sí mismo como Salvador. Fue su propia iniciativa. Por supuesto, el Dios Trino obra de una forma junta. No es que Cristo fue abusado por el Padre, como algunos opinan. No, no fue así. Cristo Jesús fue voluntariamente. Isaías 53 nos dice claramente que fue así. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo cooperaron en unidad. Y Cristo fue el que se volvió un hombre y fue a la cruz del Calvario. Pero mira, ¿por qué es que Él fue a la cruz del Calvario? Hay una razón doble. Hay dos aspectos de la razón por la cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Y se nos dan en el versículo 4. En realidad el versículo 4, amigos y amigas, este es uno de los resúmenes maravillosos del Evangelio. Aquí tú encuentras el Evangelio. Todo lo que necesitas saber está acá. Tal vez va a ser este tu versículo por medio del cual vas a ser convertido, si tú nunca has encontrado al Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, dice el verso, por nuestros pecados. Por favor, no ignores esa preposición, por.
significa en lugar de, para alguien, para beneficio de alguien. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto penal. Él murió en la cruz del Calvario por pecadores que se arrepentirían y confiarían en su sangre preciosa. Pero ves que algo está pasando en el versículo, el cual se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pero yo creí que el mundo era mi problema, yo creí que la educación era mi problema, creí que mi vecino era el problema que yo tengo, pero el problema real de esta raza humana, y no estoy exagerando, el problema grande de los hombres y mujeres es el problema del pecado. El pecado. Nosotros somos afortunados en esta iglesia porque semana tras semana hablamos acerca del pecado, de la conversión, del Calvario, de la cruz de Cristo, hablamos del arrepentimiento, hablamos acerca de la fe una y otra vez, semana tras semana. Este es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque el pecado evita que agrademos a Dios. El pecado nos hace que seamos separados de Dios. Debido al pecado es que nosotros estamos en guerra con el Dios perfecto, estamos en guerra con el Dios santo. Pero en Génesis capítulo 3, no me voy a desviar a esa parte, pero ahí tú puedes ver que sin un chivo expiatorio, alguien que reciba el castigo por nuestros pecados, nosotros moriríamos en nuestros pecados. El pecado es la esclavitud, es por eso que Cristo vino para liberarnos. No importa qué edad tengas. Algunas personas piensan, yo tengo 60, 70 y el pecado ya no está en mí. No, el pecado es nuestra naturaleza. Lo elegimos y lo hacemos por medio de nuestras palabras, pensamientos y obras. Y estamos alrededor nuestro, el pecado está alrededor nuestro. Y es por eso que Cristo vino a liberarnos de nuestra condición pobre. Él murió una muerte inhumana para que nosotros tengamos vida. Y Cristo lo cumplió todos los requerimientos del Padre, con un hecho que no sería más repetido. Él sufrió la ira de Dios en mi lugar, en la cruz del Calvario. Se dio la transacción más grande por el número más grande de personas que serían salvos. Y Cristo lo hizo en su amor. Él tomó lo que a mí me correspondía y Él me dio lo que es suyo. ¿Sabes qué? Yo no traigo nada. Lo mencioné anteriormente. Tú no traes nada a la mesa para hablar con Dios, pero tú recibes todo. Recibes un nuevo corazón, recibes el Espíritu Santo. Dios mismo viene y habita en ti. Si tú vienes en esta noche y confías en Cristo Jesús, confías en su obra del Calvario, entonces el Espíritu Santo de Dios viene y habitará en tu corazón. Y tú vas a odiar el pecado, no vas a querer hacer nada por el pecado, va a ser tu enemigo y vas a recibir un nuevo carácter. Tus oraciones serán ahora oídas por Dios. La persona orgullosa se vuelve humilde. La persona turbulenta se vuelve humilde. Voy a recibir lealtad, fidelidad, incentivo. Voy a recibir a Dios como mi Padre. Él va a habitar conmigo. Él estará conmigo. Él me acompaña en todas las situaciones de la vida. Entonces ya no estoy más solo. ¿Y sabes qué? Un hombre con Dios es la mayoría. Entonces no importa si el mundo alrededor mío odia al Señor Jesucristo o no, pero yo sé que mi alma está salvada. Mi corazón pertenece al Señor Jesucristo y cuando yo muera y deje este mundo, sé a dónde estoy yendo. Estoy yendo para estar con el Señor por siempre. Entonces estas son las cosas que Dios hace por nosotros si confiamos en Él. El que no tenía pecado, Cristo murió por pecadores, y el que es inmortal murió por mortales como nosotros. Cristo Jesús. La ciencia, por ejemplo, no te da el remedio para el pecado, ni la tecnología. Todos los descubrimientos, aun si tú vas y vives en Marte o en Neptuno, donde sea que tú vayas, no va a solucionar el problema que tú tienes con Dios, a no ser que confíes en Cristo Jesús. Tengo que decir algo más en este versículo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esta es la primera razón. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero la segunda razón es para librarnos
del presente siglo malo. Y en el texto griego, esta palabra liberar, el énfasis es en esta palabra, liberar. La palabra liberar significa rescatar de un peligro grande. Significa que el ser salvo, el ser extraído, quitado de un peligro grande. Ese es el significado de la palabra librar. Pero verás, el Señor Jesucristo no es solamente el que compró la salvación por nosotros, sino también es el que pagó el precio por nuestros pecados. Ambas cosas. Él fue el que compró y Él también es el precio de nuestros pecados. Él es el mensaje y el mensajero. Él es el profesor y la lección al mismo tiempo. Y todo esto viene a nosotros gratuito, por lo que Él fue a la cruz del Calvario. Nosotros no hablamos de sus sufrimientos para emocionarnos o cosas así, pero esta es la realidad, que Cristo sufrió por los pecados de aquellos que creerían en Él. De seguro que nosotros sabemos esta canción, qué mundo más hermoso, what a wonderful world. Pero esta es una mentira grande, porque Gálatas capítulo 1 dice, qué mundo tan malvado. Este mundo no es como lo vemos. Sí, tal vez comemos buena comida, tenemos buena vida, tenemos el internet, la tecnología, puedes viajar de un continente a otro en un día. Pero este mundo es corrupto y corrompe, es engañador y engaña. Esta es la maldad que tú encuentres en este mundo. Es por eso que nosotros no vamos a acampar en este mundo, porque este mundo es dañino, nunca va a ser mejor. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, este mundo está yendo en caída. Hay una espiral de maldad que continúa yendo hacia abajo. Y solo la liberación de Dios puede hacerlo mejor y puede hacer tu vida mejor. Este es un mundo enfermo de pecado. Y Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Ves? Se dice que Él puede liberarnos de este mundo presente. Este mundo es presente, es vano, es vanidoso y es pasajero. Lo que significa que la palabra mundo en griego no es mundo, sino es era. Entonces esta era en la cual vivimos va a culminar y habrá otra era, habrá otro mundo. Y este mundo es por el que esperamos como cristianos. Y la Biblia nos dice que en ese mundo la santidad va a habitar, la justicia va a habitar, el Señor Jesucristo habitará en ese lugar. No habrá más lágrimas, no muerte, no habrá tristeza. El estar con Cristo es mucho mejor. Este mundo va a culminar. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros entremos en el mundo venidero? La conversión. La conversión nos da un anticipo del mundo venidero. Ahora mismo, si yo me arrepiento y confío en el Señor Jesucristo, recibo de parte de Dios gratuitamente un anticipo de lo que será en la era venidera. Es por eso que la palabra iglesia, eclesia, significa los llamados a salir de este mundo. Entonces, tú, si eres convertido, estás en el cuerpo de Cristo. Y Cristo es tu cabeza y tu Salvador. Entonces la fe en el Señor Jesucristo vence al mundo. La salvación es una emancipación de un estado de esclavitud. Cristo nos liberó del pecado y de la maldad. Y yo sé que mi tiempo casi se ha terminado, pero hay una o dos cosas más que quisiera decir antes que concluya. Fíjate el versículo una vez más, por favor. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿De dónde viene esto? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No fue algo que fue elaborado por el hombre, el plan de la salvación. La salvación que Dios nos está dando toma su origen en el pasado eterno, antes de que nada fuera creado. Dios dijo, voy a enviar al Señor Jesucristo, voy a enviarme a mí mismo, podríamos decir, siendo Dios en la persona de Cristo Jesús, un Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se volvió un hombre. Y al volverse él el hombre, eso fue una decisión en el consejo de Dios, en el pasado eterno. Entonces todo fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No es acaso esto maravilloso? A medida que tú confías en el Señor Jesucristo, tu salvación no se vuelve, no es de la iglesia, no del pastor. Ningún pastor ni la iglesia te puede salvar. No vayas a ellos. No vayas a ningún hombre para ser salvo. Corre al Redentor, al Salvador, al sumo sacerdote, al Señor Jesucristo. Entonces fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que Cristo dice que tu voluntad sea hecha. En el volumen de tu libro, Señor, vengo, dice el Señor Jesucristo. Entonces todo fue hecho por su voluntad, en su tiempo perfecto, y nada puede resistir a su voluntad. Todo fue hecho en la voluntad y en el consejo de la eternidad, y fue un acuerdo entre las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la muerte de Cristo no fue accidente, fue planeado, y fue planeado por Dios mismo. Ahora déjame concluir. ¿Ves lo que hace la salvación? Una vez que tú eres salvo, fíjate el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podría decirte algo más. Esto es muy importante. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde después de que Pablo saluda, Pablo alaba. ¿Por qué? Porque él habló acerca de las hermosuras del Calvario. Él habló acerca de la grandeza del mensaje del Evangelio. Él habló acerca de la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Si tú eres convertido en esta noche, tú dirás, oh, este pastor predica bonito y voy a ser convertido. No, no, no. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Toda la gloria tiene que ser solamente para Él. Y es por eso que Pablo, él dice con esta palabra, nos indica de que hay un tiempo eterno. Dios nos rescató y nosotros le traemos alabanza a Él. La alabanza sea a Dios por su regalo inefable. Tenemos nosotros todos los beneficios del Calvario y Cristo se lleva toda la gloria. Pero aquí hay esta palabra pequeña, amén, al final del versículo 5. Pablo dice amén. Va a ser así, va a pasar. Si tú confías en Él, entonces Dios va a darte la bienvenida. Tu salvación será hecha. ¿Será que te vas a arrepentir en esta noche? ¿Vas a venir al Señor Jesucristo? Y le dirás, escucha mi oración, perdóname, perdona mis pecados, ayúdame a humillarme delante de ti, libérame y seré liberado. ¿Será que tú vas a confiar en esta liberación? ¿Será que vas a confiar en este Redentor, Cristo Jesús? Ven a Él. La salvación es un don. Si tú nunca te has arrepentido, podría clamar contigo, por favor, joven, niños, adultos, personas mayores, todos ustedes están bienvenidos. Y te pido que lo hagas. Hay esperanza para todo pecador en la cruz del Calvario. Puedo resumir lo que he dicho en esta noche en una oración. Cristo se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo presente, para bañarnos con gracia y paz por medio del derramamiento de su sangre, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para traer gloria a Dios, ahora y por siempre. ¿Cómo vamos a escapar si es que vamos a ser negligentes con esta salvación que Dios ofrece? Que la paz y la gracia, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea contigo, que se entregó para liberarnos de este mundo malvado, de acuerdo a la voluntad de Dios y de nuestro Padre, a quien sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.